Estamos ya avanzando en el tiempo de Cuaresma. Este tiempo que la liturgia nos propone a todos los cristianos como preparación para la Semana Santa. Este tiempo que recuerda los 40 días de retiro que realizó Jesús, movido por el Espíritu Santo, en el desierto al comienzo de su ministerio público. Y así también nosotros somos invitados a descubrir en este tiempo sobrio, austero, de la Cuaresma, un tiempo penitencial, marcado por los ejercicios que también nos propone desde siempre la tradición de la Iglesia, el ayuno, la oración y la limosna. Este tiempo nos invita a redescubrir la necesidad que tenemos de una disciplina espiritual si se quiere ser un auténtico discípulo de Jesús, un auténtico alumno del Evangelio. Y el desierto se tradujo en la experiencia de la Iglesia en el retiro espiritual. La Cuaresma es como un gran retiro espiritual para toda la Iglesia en todas sus dimensiones, en todas sus instituciones, en todos sus miembros. Y la primera lección de la Cuaresma es la invitación al silencio. San Pablo VI decía: renazca en nosotros la valorización del silencio, de esta estupenda e indispensable condición del espíritu en nosotros. En nosotros aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de nuestra ruidosa e hipersensibilizada vida moderna. En el silencio aparece como la condición para este ejercicio cuaresmal de interioridad, de reflexión, de oración. Sigue diciendo San Pablo VI: silencio del desierto, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la actitud de prestar oídos a las buenas inspiraciones, a las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de la preparación, del estudio, de la meditación, de la oración interior que solamente Dios ve.
Y entonces, para sintonizar con este ambiente propio de la Cuaresma, nos pareció conveniente dedicar este nuevo ciclo de 4 charlas a los sacramentos de la Iglesia. Porque la Cuaresma es la preparación para la Semana Santa, y en la Semana Santa nosotros precisamente celebramos el misterio pascual de Jesús, el misterio pascual de Jesús, de su muerte redentora, de su resurrección gloriosa. Y los sacramentos realizan precisamente nuestra participación en el misterio pascual de Jesús. Y por eso hace falta, y por eso la Cuaresma, devolver toda su importancia a esta celebración, que no es solamente la conmemoración de un acontecimiento histórico realizado en el pasado, en una fecha y en un lugar determinado, sino que tienen que ver con un acontecimiento siempre nuevo, siempre actual. Decimos esto porque otra vez tenemos que considerar que, como dice el Papa Francisco, el ambiente, el mundo, la cultura en la que vivimos, de la que participamos, nos ofrece desafíos, nos ofrece posibilidades, pero también nos condiciona, nos limita e incluso nos enferma. Y habíamos dicho también muchas veces que esta cultura nuestra, que parece caracterizarse por la confusión en las ideas y el desorden en las costumbres, tiene su origen en la modernidad, en la concepción moderna del mundo y del hombre. Y habíamos dicho también muchas veces que la modernidad es ruptura. Y la primera ruptura característica de la modernidad es la ruptura del hombre con Dios. Dios ya no está en el centro de la realidad, ya no es la causa primera y última de todas las cosas, sino que su lugar lo ocupa el individuo, el sujeto humano, que construye desde sí mismo toda la realidad en la que vive y la justifica por sí mismo. Y entonces tenemos esto que un autor contemporáneo, un filósofo
caracterizó como el advenimiento del yo, como el egoísmo metafísico, no solamente un egoísmo moral, de conducta, sino un egoísmo radical que pone el individuo, el yo, en el principio, en el origen, en la explicación de todas las cosas. Y esta ausencia, negación de Dios, eso que también se expresa en esa máxima de no hacerse más problema por Dios. Y no hacerse más problema por Dios quiere decir no hacerse más problema, ni por la verdad, ni por el bien, ni por la belleza. Y entonces no está más la sabiduría como la investigación y la profundización por el ser de las cosas, sino por el acontecer. Y entonces el hombre moderno vive encerrado en sí mismo. Y es entonces la negación de Dios es la negación de toda trascendencia. Y ya no tenemos una antropología teológica, pero ni siquiera una antropología filosófica. No hay más ciencias del espíritu. Hay solamente psicología y sociología. Y con psicología y con sociología se pretende explicar el misterio del hombre. Y se elabora entonces un proyecto de vida, decíamos, de una inmanencia radical, de una cerrazón con respecto a la trascendencia, y por eso en este planteo la religión no hace falta. La religión, como tantas otras dimensiones de la vida, se privatiza. Y entonces, otra vez, no tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con el bien, sino que tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con la necesidad que tiene el hombre de la compañía de los otros para satisfacer determinadas apetencias, determinadas necesidades. Y entonces la religión forma parte de la antropología cultural, de las costumbres, del folclore de la sociedad. Es algo que el hombre hace. Y esto lleva a planteos sociales y políticos radicales como, por ejemplo, acá, cerca de nosotros, en Uruguay, a principios del siglo XX se consuma la separación de la Iglesia y del Estado y se entiende, por lo tanto, también la supresión de todos los feriados religiosos en cuanto religiosos. En cuanto religiosos queremos decir porque todos los feriados se mantienen, pero ya no como feriados religiosos. Y entonces la Semana Santa es directamente semana de turismo.